En el video anterior vimos la historia de la insulina, sus usos médicos y uno de los protocolos más usados en el fisicoculturismo. Y en este video vamos a ver a detalle los requisitos que debo de tener para el uso de este fármaco y que tenga el mejor efecto. Ya habíamos visto los diferentes tipos de insulina, sus mecanismos de acción, conteo de carbohidratos, pero sabemos que hay muchos protocolos para su uso, no hay nada escrito en tablas de oro. Pero antes de pasar a su uso, yo creo que debemos de cumplir ciertos aspectos o más bien ciertos requisitos fisiológicos. El primero sería el porcentaje de grasa. Si bien sabemos que el porcentaje de grasa que se debe de tener como mínimo para el uso de esteroides es entre el 15% o un poquito más abajo, para el uso de insulina esto se agrava un poquito más o más bien se complica porque el porcentaje de grasa tiene que estar entre el 10 y el 12%. ¿Por qué? Porque un porcentaje de grasa elevado, si se empieza a utilizar la insulina con un porcentaje elevado, tiende a tener más problemas, principalmente de resistencia a la insulina, tiende a haber problemas metabólicos, alteraciones del perfil lipídico y no se diga que hasta te puedes provocar una obesidad. Entonces, si estás utilizando esteroides y también estás utilizando hormona de crecimiento, es muy importante controlar la glucosa porque el uso de estos fármacos, tanto los esteroides como la insulina, también tienden a generar resistencia a la insulina. Por eso es de que es muy importante mantener un porcentaje de grasa bajo, 10-12%, si puedes tenerlo un poquito más abajo, mucho mejor. Otro de los aspectos muy importantes que debemos nosotros de cuidar es precisamente las alteraciones de la glucosa o la elevación de la glucosa y las alteraciones del perfil lipídico, triglicéridos, colesterol, etcétera. Esto debido a que en las etapas off-season o en las etapas de volumen el consumo calórico tiende a incrementarse demasiado. El consumo de macronutrientes también tiende a incrementarse, proteínas, carbohidratos y grasas. Y esto puede contribuir a una mayor resistencia a la insulina, inflamación, retención de líquidos y por supuesto alteraciones del perfil lipídico. Pero, ¿qué puedo hacer yo para poder controlar esta situación incluso antes de utilizar insulina y si estoy utilizando insulina? Bueno, empecemos primero por la glucosa. Aquí el glucómetro va a jugar un papel muy importante. Si estamos utilizando fármacos, o sea, no solamente esteroides, con medir la glucosa unas 3 veces a la semana sería suficiente. Si estamos utilizando insulina, aquí sí diario tendríamos que estar monitoreando la glucosa por medio del glucómetro. Para que te des una idea, los rangos normales o sanos de glucosa tienen que estar entre 70 y 100 miligramos sobre decilitro. De 101 a 125 miligramos sobre decilitro se considera ya una resistencia a la insulina. De 126 miligramos de insulina para arriba, que sí los hay, ya se considera diabetes. Entonces, para que te des una idea, cuáles tendrían que ser tus rangos en dado caso de que estés utilizando el glucómetro. Si ya tenemos alteraciones nosotros del perfil lipídico, triglicéridos y colesterol, esto va también a contribuir a una mayor resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer antes de utilizar esteroides? Y antes de utilizar esteroides, insulina, o antes de utilizar esteroides, insulina y hormona de crecimiento, es mantener estos niveles lo más bajo posible, en rangos normales. ¿Qué estrategias puedo utilizar para mejorar la sensibilidad a la insulina antes de pasar al uso precisamente de la insulina exógena? Tienes de muchas opciones. Puedes utilizar berberina, podemos utilizar también cafeína, podemos utilizar metformina, podemos utilizar ALA. En fin, hay muchos suplementos que se pueden utilizar y fármacos para mejorar la sensibilidad a la insulina. Para el perfil lipídico también tenemos muchas opciones para controlarlo, para disminuirlo y para mantenerlo durante prácticamente todo el dopaje. Tenemos, por ejemplo, el gemfibrosilo, el fenofibrato, el telmisartán, que prácticamente sería nada más como una ayuda extra, no es un tratamiento como tal. Y obviamente las estrategias que vayas tú implementando en la alimentación. Por eso te digo, los cuidados tienen que estar desde muchísimo antes, incluso que si estuvieras consumiendo esteroides. Y es aquí también donde el ejercicio cardiovascular va a jugar un papel muy importante, ya que el ejercicio cardiovascular también nos va a ayudar a sensibilizar a la insulina. Entonces ya tenemos todas estas opciones, tenemos un abanico de opciones que podemos utilizar antes, durante y después del uso de insulina, precisamente para mantener pues los rangos los más sanos posibles, es salir lo menos golpeado del dopaje. Bien, vamos a pasar precisamente a la selección de carbohidratos.
Si bien ya sabemos que la cantidad de carbohidratos y proteínas se va a calcular conforme a la cantidad o más bien a las unidades de insulina que se van a utilizar, tenemos muchas opciones de macronutrientes. Uno de los principales y de los que más se usa son los ganadores de peso. Tienen sus pros y sus contras. Sus pros es de que tiene todo junto. Las contras es de que son carbohidratos de muy mala calidad. Entonces te voy a dar diferentes opciones de carbohidratos para que tú vayas probando. Tenemos las maltodextrinas, las ciclodextrinas, la amilopectinas y la dextrosa. Esos 4 tipos de carbohidratos nosotros tenemos en el abanico de opciones. ¿Y por qué tenemos todas estas opciones? Porque las marcas en sus mezclas en ocasiones llegan a provocar diarreas. Entonces, si no te cae bien un carbohidrato, yo lo puedo cambiar por otro. Te pongo un ejemplo, principalmente las amilopectinas. Hay amilopectinas que son de maíz y hay otras que son derivados de la papa. Entonces, podemos nosotros jugar precisamente con ese tipo de macronutrientes. En las proteínas es lo mismo. Podemos utilizar ya sea concentrados de suero de leche o aislados de suero de leche. Por eso es de que tenemos esa opción. No solamente los ganadores de peso. A mí en lo personal no me gustan los ganadores de peso en absoluto. Pero bueno, eso ya te lo dejo yo de tarea. Está muy complicada esta situación, por eso es de que les digo que la insulina no es una hormona para los principiantes, no es para ningún novato. Ya debes de tener cierto conocimiento, ya debes de tener muchísima experiencia, porque es una hormona, sí es peligrosa, pero necesitas tener un grado de estupidez demasiado alto para que se te pasen el número de unidades y te vayas a morir por una sobredosis de insulina. Y todos estos aspectos que yo te estoy mencionando son aspectos que, según tú, ya debes de tener controlados desde un inicio, incluso desde muchísimo tiempo antes de utilizar esteroides. Nada más para que te des una idea, la feria, el dineral que es utilizar farmacología, porque no solamente es comprar los fármacos, cualquier idiota puede inyectarse, cualquier idiota puede consumir orales, cualquier idiota puede consumir insulina. El problema es de que tengas el conocimiento y la otra muy importante de que tengas el dinero para poder sustentar tu gusto y también para poder sustentar tus cuidados, que son los más importantes. Pero bueno, eso ya es responsabilidad de cada quien. Antes de despedirme, déjame invitarte al grupo de WhatsApp que aquí abajito te dejo el enlace. Muchachos, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana.